Hoy vamos a ver otro método de pago que también implica un documento de formalización que tenemos que cumplimentar, que es el pagaré. Y que vais a ver que es muy parecido al cheque, aunque tiene bueno, pues un matiz que le hace un poquito más especial. Y es que el pagaré es un documento mediante el cual una persona se compromete a pagar a otra una cantidad de dinero determinada y, muy importante, en una fecha acordada previamente. Es decir, que es un compromiso formal de pago, es decir, en el pagaré vamos a poner que una persona se compromete a pagar a otra, ¿vale? Es una promesa de pago y se indica quién paga a quién, cosa que pasaba también en el cheque, qué cantidad de dinero que se paga, cosa que también ponía en el cheque. Y aquí la diferencia principal con el cheque, ¿cuándo debe realizarse el pago? Es decir, que el pagaré es un instrumento de pago aplazado, ya que se emite en una fecha determinada, pero para realizar el pago en un momento posterior del tiempo. Por tanto, el pagaré junto con la letra de cambio son los dos documentos que utilizamos para el pago aplazado, ya que se pone una fecha de vencimiento. El pagaré es un documento que cada vez está más en uso en las empresas y se ha convertido en un medio de pago importante, además del cheque. ¿Por qué? Bueno, pues primero porque, como ya dijimos, está respaldado por la ley cambiaria y del cheque, lo cual le da poder ejecutivo y de cara a una reclamación de deuda va a ser siempre mucho más fácil reclamarla. Y además porque con el pagaré se puede hacer ciertas cosas que ayudan a la financiación de la empresa. No nos vamos a meter mucho en detalle con esto, pero simplemente para que nos suene y lo vayamos sabiendo. El pagar es un documento que se puede endosar. ¿Qué significa esto? Significa que se puede transmitir. Endosar significa transmitir. De tal forma que la persona que tiene un pagaré puede llevarlo a una entidad, normalmente una entidad financiera, para que le adelante el dinero. ¿De acuerdo? De tal forma que si un pagaré tiene fecha de vencimiento dentro de 3 meses, pero yo necesito liquidez, puedo ir a un banco y decirle que por favor me adelante esa cantidad de dinero. Por favor, no. Evidentemente pago unos intereses, unas comisiones a cambio, pero obtengo liquidez. De tal forma que el pagaré ya se lo queda el banco y en el vencimiento se lo cobrará a quien debe. ¿Vale? Por tanto, esa capacidad de endoso y de poder transmitirlo para que alguien me adelante ese dinero es algo que hoy por hoy se valora mucho en las empresas. De la misma forma que podemos, con ese pagaré, pasárselo a otra empresa. Es decir, yo tengo un pagaré porque alguien me tiene que pagar dinero, pero yo a su vez debo dinero a otra empresa o a otra persona y puedo endosarlo, y puedo pasárselo para que directamente el otro vaya a cobrar a la empresa que me debe a mí el dinero. En definitiva, que se pueden hacer más operaciones que afectan siempre a la financiación de la empresa y que le permiten disponer de liquidez o cancelar deudas. Bien, ¿qué personas intervienen en la operativa de un pagaré? Pues igual que siempre está la figura del librador, del librado, del tenedor, pero aquí vamos a ver que también hay diferencias con el cheque. ¿Por qué? Pues mirad, en primer lugar, el librado es quien se compromete a pagar la suma de dinero, ¿vale? Y en este caso no es el banco. ¿Por qué? Porque los pagarés no siempre están ligados a una entidad bancaria, ¿vale? Es decir, el librado y el librador en esta persona, en este caso del pagaré, coinciden, ¿vale? Es decir, librador, la persona que emite el pagaré, y librado, la persona que además tiene que pagar el pagaré, ¿de acuerdo? En este caso, nuestro comprador es quien va a emitir ese pagaré y quien además está obligado al pago. Por tanto, coinciden en la figura del comprador tanto la figura del librador, porque es quien lo emite, como la del librado, porque es quien tiene obligación de pagar. ¿Qué papel juega el banco en este caso? Bueno, pues el banco, si es que existe, porque vamos a ver luego que no tiene por qué existir, aquí, si es el banco simplemente figura como lugar de pago, nada más, pero no como obligado a pagar, por eso no es el librado, ¿vale? Sino que esta persona, el comprador, emite al vendedor un pagaré diciendo me comprometo a pagarte tanta cantidad de dinero. ¿Dónde? En este banco, ¿vale? Si el banco no existe, como luego veremos, pues seré yo quien te pague, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero la obligación en cualquier caso la tiene él. Estas son las principales figuras que aparecen en el pagaré y las que nosotros en principio vamos a tener en cuenta, ¿vale? Pero como decía, el pagaré da más opciones. Una es la posibilidad de transmitirlo y en ese caso tenemos al endosatario, que es la persona o entidad que recibe el documento, ¿vale? Y por otra parte, también podría haber una balista, que la balista ¿qué es? Una persona, un tercero que garantiza el pago para que este tenedor asegure o tenga asegurado que si el librador y librado no puede pagar,
al final lo pagará el avalista, ¿de acuerdo? Pero insisto, simplificando, nosotros simplemente nos vamos a quedar con que el comprador es el que emite el pagaré y el que además tiene obligación de pagar. El vendedor tiene el pagaré y acudirá donde le digan a cobrarlo, ya sea el banco, ya sea el domicilio o la empresa de la persona que actúa como comprador. ¿Qué datos tienen que constar en un pagaré? Y esto es importante. Es importante saber el contenido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? No tiene por qué existir un documento formal de pagaré, es decir, el formato, al igual que el cheque, puede ser un poco el que cada entidad desee elaborar, pero sí que tiene que tener siempre este contenido. Debe poner siempre la palabra pagaré, ¿vale? Tiene el título, en algún momento determinado, tiene que poner que es un pagaré. Tiene que aparecer además que es una promesa de pago, ¿vale? Así lo veremos ahora. Tiene que expresar expresamente que es una promesa de pago, que se compromete a pagar tanto dinero. Importante, debe hacerse constar la fecha de vencimiento, es decir, qué día hay que pagar, ¿vale? Que sea concreta, posible y cierta, ¿vale? Es decir, no vale decir aproximadamente en 3 meses, no, hay que poner el 16 de marzo del 2000 tanto, ¿vale? Eso significa la fecha de vencimiento concreta, posible y cierta. O que se pueda calcular 30 días fecha factura, por ejemplo, ¿vale? Que se pueda saber claramente cuál es el día del vencimiento. Importante también, por lo que hemos dicho antes, el lugar en el que se va a efectuar el pago, que como digo, normalmente los pagares están asociados a una cuenta bancaria, ya suele ser lo habitual, pero si no, habrá que poner un lugar específico de pago, una dirección en la que se pueda ir a cobrar ese pagaré. Hay que también indicar el nombre de la persona o sociedad que ejerce de tomador, es decir, a quién le estamos emitiendo este pagaré y quién tiene derecho a cobrarlo, ¿vale? Y en este caso, a diferencia de los cheques, no se pueden emitir pagares al portador. También la fecha y lugar en la que se firma dicho pagaré y la firma del que emite, ¿vale? Como veis, insisto, bastante parecido al cheque. De hecho, lo vemos aquí. Este sería, por ejemplo, un documento de pagaré, ¿vale? La parte de delante, la parte de detrás. Anverso, reverso, que se llama. Vale. ¿Qué datos tenemos que poner? Bueno, pues insisto, muy parecidos a los que ya teníamos. Si el pagaré está vinculado a una entidad bancaria, aquí aparecerán los datos del banco y además será el lugar del pago, ¿vale? Si aparece, como digo, el banco. Si no está ligado a una entidad bancaria, pues evidentemente esta parte no aparecería. La cuenta corriente, sí, también está ligado a esta entidad. El importe en euros que vamos a pagar, como hacíamos con el cheque, y fundamental, muy importante, algo que antes no había, la fecha de vencimiento. Aquí es donde pondremos qué día hay que pagar este pagaré, ¿vale? Y mirad el texto, dice, por este pagaré me comprometo a pagar el día del vencimiento indicado a fulanito de tal, y aquí es donde vamos a poner el nombre del tomador o del beneficiario, y aquí la cantidad, ¿vale? Pero como veis, es un compromiso de pago y así debe figurar, ¿vale? Por este pagaré me comprometo a pagar a quien corresponda. Y ya como siempre, el lugar de emisión y la fecha, ¿vale? Y la firma. Aquí también iría la firma. Esta parte de atrás sirve, si hubiese endoso o hubiese avalistas, sirve para poner aquí sus datos, ¿vale? Como digo, como no le vamos a hacer en este curso de momento, no vamos a hacer caso de eso, simplemente que nos suene y saber dónde se pone, ¿vale? Simplemente eso. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Os pongo aquí abajo. El pagaré cuyo vencimiento no esté indicado, es decir, si aquí no pone nada, se considera pagadero a la vista. ¿Qué significa pagadero a la vista? Pagadero a la vista significa que se cobra el mismo día que se presente en el banco, ¿vale? Pero no tendría ningún sentido. ¿Por qué? Porque justo con esto lo que queremos poner es un vencimiento, una fecha fin. Aún así, se puede utilizar tipo cheque, ¿vale? Y pagadero a la vista significaría eso. El día que acudes a la entidad bancaria es cuando lo puedes cobrar. También tenemos que tener en cuenta que, a falta de indicación especial, el lugar de emisión del título se considerará como lugar del pago y al mismo tiempo como lugar del domicilio del firmante. Es decir, si aquí no aparece nada, ¿vale? Y nosotros no sabemos dónde tenemos que ir a pagar, será el lugar que aparezca aquí, ¿vale? Y lo mismo, el pagaré que no indique el lugar de emisión se considerará firmado en el lugar que figure junto el nombre del firmante, ¿vale?
En este tipo de pagarés no hay ningún problema porque vienen las casillas perfectamente designadas, hay hueco para todo y lo vamos a rellenar. Se refiere más a modelos de pagaré pues, que no están tan estructurados y en los que a lo mejor puede faltar algún tipo de información. Un ejemplo. Bueno, este es un poquito antiguo, lo veis, lo he encontrado en internet, pero bueno, para que veamos cómo funciona. Pues nada, en este caso está asociado a la Caja Rural de Asturias, con la correspondiente cuenta, con la cantidad tanto en número como en letra y, importante, la fecha de vencimiento. En este caso, una fecha de vencimiento. Mirad, esto se emite el 12 de marzo y vence el 18 de marzo. No es lo habitual, de 18 de mayo, perdonad. Unos meses después, ¿vale? A quién se lo van a pagar y el texto: por este pagaré me comprometo a pagar el día del vencimiento indicado a fulanito tal cantidad, ¿vale? Esta será la persona que emita el pagaré y que tiene la obligación de pagar a esta empresa. ¿Qué tipos de pagarés podemos encontrar? Bueno, pues mira, según su funcionalidad podemos encontrar pagarés a la orden y pagarés no a la orden. ¿Qué significa? Un pagaré emitido a la orden se puede transmitir, es decir, se puede endosar. Un pagaré emitido no a la orden no se puede endosar. Si no se pone nada, se considera que es emitido a la orden, ¿vale? Es decir, solo cuando no queremos endosarlo hay que poner no a la orden. Según el modo de emisión, los pagarés pueden ser bancarios o no bancarios. Ya os lo he adelantado antes. Bancario, cuando se formaliza a través de una entidad bancaria que actúa como lugar de pago, o no bancario, cuando lo emite por su cuenta cualquier empresa y por tanto no hay que ir a un banco a cobrarlo, sino que hay que ir, por ejemplo, a la sede de la empresa. Y según cómo cobrarlo, puede ser truncable o no truncable, en función de que se pueda cobrar a través de un soporte informático o que haya que ir físicamente para poder cobrarlo. Respecto al cobro del pagaré, ¿cuándo hay que cobrarlo? Bueno, pues como el pagaré, como hemos visto aquí, tiene una fecha de vencimiento, en principio ese día sería el que tendríamos que ir a cobrar el pagaré, ¿vale? Pero realmente podemos presentarlo el día del vencimiento o en uno de los 2 días hábiles siguientes. Tenemos un margen de 2 días para ir a cobrarlo. Y si es festivo, pues hasta el día siguiente hábil. Y el pago se puede realizar o en metálico o ingresando el dinero en cuenta corriente, siempre que sea de este tipo de pagarés que están asociados, ¿vale? De pagarés bancarios que están asociados a una cuenta corriente. Bueno, en definitiva, como digo, un documento muy similar al cheque en cuanto a su cumplimentación, con el añadido de la fecha de vencimiento, fundamental, y sabiendo que es un medio de pago que nos permite el pago aplazado, precisamente por esa capacidad de poner una fecha de vencimiento. Y también, a diferencia del cheque, el librador y el librado son la misma persona, el comprador que emite ese pagaré y que además está obligado a efectuar el pago.